Cuando pude empezar a estudiar fue cuando recién me separé. Mientras estaba casada, determinadas cosas no tenían lugar en mi vida. Cuando me divorcio y empiezo a decir, bueno, a ver, ¿voy al gimnasio o me voy a estudiar tarot? No, me voy a estudiar Claro. tarot. También estudié flores de Bach porque lo hacía como para salir de mi rutina, es decir, dedicarme a cosas que realmente me gustaban y que yo sabía o yo sentía que tenían que ver conmigo. El tarot es una mancia de luz porque lo que hace es poner sobre la mesa el inconsciente de la otra persona, del consultante. Entonces son esas cosas que seguimos llamando destino porque no les damos lugar. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Intuitivamente Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial para mí. Ella es Rosa María Cabot. Ella fue, y bueno, yo para mí lo será siempre, mi profesora de tarot, la primera persona con la que yo decidí cómo profundizar un poco más en el mundo del tarot. Es una mujer hermosa, súper inteligente, súper luminosa, súper intuitiva, que además da unos consejos espectaculares. Así que para mí era como una obligación tenerla en un episodio de Intuitivamente. Así que, Rosa, te agradezco en principio la posibilidad de conocerte, de compartir este espacio. Y lo primero que quiero hacer es que te presentes, conocerte un poquito más, saber quién eres, qué haces, para que, bueno, eso, para que quienes estén viendo este episodio puedan conocer un poco más de ti, ¿sí? Perfecto, muchísimas Bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Me encantó la invitación. Y gracias también por tus palabras con esto de que soy súper luminosa, esto y lo otro. Lo eres. Me agranda el ego, digamos, en el sentido positivo, ¿no? Sí. ¿Quién soy? Bueno, soy hija de inmigrantes, por así decirlo. Mis padres eran europeos, eran españoles, que vinieron buscando un destino como muchos otros en los años 50, pero yo nací en Argentina, soy argentina. Y paradójicamente soy madre de 2 hijos que han emigrado, que han emigrado de Argentina, y uno está viviendo en Viena, en Austria, y otro mi hija vive en Mallorca. Uh-huh. También estudié, fui a la universidad, nunca trabajé de lo que estudié, o sea, si bien lo que estudié me sirvió mucho, yo soy traductora de inglés, Okay. me sirvió mucho, pero de hecho trabajar como traductora muy pocas veces, pero sí trabajé muchos años en una empresa de tecnología, en una empresa muy grande, muy conocida, que cuando uno piensa en computadoras o en ordenadores o en sistemas, piensa en esas 3 letras. Bueno, ahí pasé 37 años de mi vida, lo cual me dio una posibilidad, o sea, independientemente del trabajo y de todo lo que hice ahí adentro, hace que yo hoy no le tenga tanto miedo a la tecnología. Ok, te animas. Exactamente. Entonces, hablar de una computadora, inspeccionar un móvil, ¿no? Me animo. Eso me dio. ¿Y eso qué hizo? Yo me sentía atraída por el tarot. No estaba como muy consciente del tarot y de las cosas así, digamos, herméticas. Mi casa era como bastante limitada en información. Pero cuando fui a la universidad, unas amigas mías me llevaron a leerme las cartas. Ok. ¿No? Y ¡ay!
¿qué es esto? ¿No? No, como que lo descubrí. ¡Brujería! Entonces se lo dije a mi madre y mi madre me dijo, no, esas cosas, no sé qué. Del Bueno, diablo, sí. sí, pero a mí me quedó y entonces después al poco tiempo compré un libro que me fascinó, que fue el primer libro que nunca más, o sea, lo tengo todavía el libro, ni me acuerdo quién es el autor, pero me acuerdo que me gustó mucho porque cuando hablaba de las cartas, hablaba un poco también de la mitología. Ok. Entonces también me llevó a otro mundo, que era el de la mitología y todo. Como que me explotó la cabeza. Es todo esto, claro, sí, te entiendo, me pasó lo mismo. Exacto. Entonces, nada, a partir de ahí como que me compré un mazo. El primer mazo que yo tuve fue el tarot de Marsella. Ok, y yo también. Siempre como que me costaba. Bueno, nada. Y en la vida me iba llevando para otros lugares, ponerme de novia, casarme, esto. Como que sí estaba en mí las ganas de estudiar, las ganas de aprender, no era tan fácil como hoy en día. Claro. Había que encontrar quien te enseñara, era caro. Bueno, hasta que la vida me hizo encontrarme con alguien que aún el día de hoy es mi maestro, ¿no? Y con quien estudio no solamente tarot, sino otras cosas. Con él estudié angelología y ahora con él estoy estudiando Kabbalah. Pero como que ahí se empezaron a ordenar mis cosas y abrir mi mundo. Entonces, ¿cuánto tiene que ver con la intuición, el tarot? Si me considero intuitiva o no. Sí, me considero intuitiva, soy una persona intuitiva y a veces en la vida he tenido sensaciones de esto no, esto sí, y si le hago caso, si no me resisto, si no digo, esto no, esto no va a pasar, claro. Sí, si le hago caso, me muestra que es certero. Lo que pasa que el tarot también me ayudó muchísimo a desarrollar esa intuición. Okay. Hay gente que la tiene muy desarrollada naturalmente y el tarot no solamente sigue abriéndole más la intuición, sino que naturalmente pueden ver de entrada muchas cosas intuitivamente que por ahí nosotros hemos tenido que desarrollar. Gente como yo ha tenido que desarrollar, ver las cartas, estudiarlas, conectarse y todo lo demás, ¿no? Y con el tiempo se te va desarrollando más la intuición. Como hacerlo más intencional. Exactamente, exactamente. Lo mío fue intencional, pero a su vez iba descubriendo que en la medida que yo me involucraba en ese mundo, se abría un canal en mí. Se abría algo que estaba dormido. Se abría algo que yo no sabía que lo tenía, o que sabía que lo tenía pero no lo aprovechaba, que era la intuición. Fue interesante, fue fuerte. Y lo que me pasó es que a medida que empecé a leer las cartas, cuando hacía mucho tarot presencial, cuando yo veía entrar a la persona en el lugar y la veía cómo se sentaba, yo decía, esta persona viene por tal cosa, o esta persona es así, o sea, leer a las personas, ¿no? Por sus actitudes, por sus silencios. Y eso también me ayudó mucho, también la empresa donde trabajé, porque nos hacían estudiar cosas que muchos años después empezaron a estudiar en las otras empresas. Temas de recursos humanos como cómo ayudar a un empleado a desarrollarse mirando otros talentos, no los talentos técnicos, sino la capacidad de comunicación, la pasión que pone en el trabajo, ¿no? Entonces es como que mi trabajo, aunque no tenía nada que ver, pero me dio herramientas indirectamente para ser quien soy hoy. Entonces, pero te hago una pregunta, párate para hoy. Cuando empezaste a entrar a estudiar con esta persona, con tu maestro,
¿En qué momento de tu vida estabas? ¿Estabas todavía en esa empresa o ya habías Sí, salido? sí, Ok. sí, ¿Ya sí, sí, tenías a sí. tus hijos? Sí, ya tenía Ok, mis hijos. Y ok, cuando pude empezar a estudiar fue cuando recién me separé, ok. cuando recién me divorcié. O sea, mientras estaba casada, determinadas cosas no tenían lugar en mi vida. ¿Pero por una cuestión de tiempo? ¿De disposición? De todo, de Ok, tiempo, de disposición. Estaba mal invertir el dinero en ese tipo de cosas, ya. Ok. ¿no? Y tampoco había como un acompañamiento desde el otro lado para este tipo de temas, ¿no? Entonces era algo que estaba de costado, vedado. Cuando me divorcio y empiezo como decir, bueno, a ver, ¿voy al gimnasio o me voy a estudiar tarot? No, me voy a estudiar Claro. tarot. Empezar a redescubrirte, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo soy yo en Exactamente, mi autonomía? Ujú. exactamente, exactamente. Porque Y supongo que estuviste en pareja muchos años. muchos, Claro. muchos. Entre el tiempo que estuvimos de novios y el tiempo que estuvimos casados fueron casi 20 años. Ok. Y entonces lo que yo hacía era estudiar este tipo de cosas, tarot, también estudié flores de Bach, el sistema Ujú. Bach de las flores, porque lo hacía como para salir de mi rutina, es decir, dedicarme a cosas que realmente me gustaban y que yo sabía o yo sentía que tenían que ver conmigo, con un yo que no era el de todos los días. Ok. O sea, yo todos los días tenía que ir a trabajar porque tenía cuentas para pagar, ese trabajo me servía, llevaba a mis hijos al colegio, con todas las dificultades que pudiera tener una mamá sola y demás, pero había una parte de mí que solamente me pertenecía a mí Ok. y que era cuando yo iba a estudiar, ¿no? Que luego no la desarrollaba, digamos, quedaba como ahí tapadita a un costado, ¿no? Ok. Como que la estudio, pero No tenía, ejerzo. claro, no la aplicabas. Exacto. Ni con Hasta que llegó amigas ni una... nada. No, no, no. Ajá. Hasta que llegó una Navidad donde una amiga, éramos varias, éramos 6 o 7, y una amiga me dijo, ¿por qué no traes las cartas? Ujú. Y, y nos juntamos a la mañana para almorzar y pasar un día al aire libre. Era una amiga que tenía una casa con piscina. Y yo saqué las cartas y bueno, empezó la locura, ¿no? Que una, que otra, que otra, que otra, que otra. Y llamó a la hija para que Y esa viniera. era tu primera vez leyéndole a otras personas. Sí, o sea, yo le había leído a otras personas, pero más para practicar yo, para el Ajá. estudio. Ok. No así abiertamente estar en un ambiente donde todo el mundo supiera que yo tiraba las cartas, ¿no? Claro. Y fue una cosa como una locura, quedé agotada, pero feliz. Sí, te entiendo, porque además Este, uno le entra como un sustito de decir, ay, me están viendo, que o sea, capaz, no sé, te entiendo por completo. Yo también cuando empecé ya, era como, lo hago pero solo contigo, no quiero público, porque como que... claro. Y además el hecho de que, digamos, eran mis amigas, entonces yo conocía cosas de las vidas de ellas, pero de repente lo que ellas me preguntaban no salía como ellas querían, entonces era más difícil decirles que no. Claro, porque no le estás hablando desde el consejo de amiga, te estás diciendo Claro, la era energía que tú estás entendiendo que están que apareciendo en está las sobre la cartas, sí. mesa, Sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, soy una mezcla rara de Hermosa. una vida muy tradicional, Ok. ¿no? Muy de lo que se esperaba de mí. Y que en un momento dado se rompió el molde, me cayó la torre en mi vida, Ujú. y a partir de ahí, si bien una parte de mí siguió siendo tradicional, y que todavía lo soy, pero empezaron a entrar otras cosas y Como a darle jugar de otra espacio. manera, Ajá. a darle espacio a otras cosas. Ok. Hasta que vino la pandemia. Antes de la pandemia yo había empezado a atender así gente desconocida, o sea, cuando me jubilé. Cuando me jubilé dije, quiero seguir trabajando, pero no quiero estar en una oficina, no quiero un horario fijo, no quiero nada de todo eso. Ya habías Dije, tenido ¿por qué? suficiente, sí.
Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto que vengo estudiando o que hace tiempo estudié? Entonces me hice unas tarjetas y empecé a decirle a la profesora donde yo iba a pilates, a la profesora donde yo iba a yoga, en los negocios que estaban cerca de casa, ¿no? En los lugares que yo empezaba a frecuentar, que bueno, empecé a dejar mis tarjetas. Que hacías lecturas. Que hacía lecturas. Ok. Y que hacía Reiki, y que hacía flores de Bach, ¿no? Que era terapeuta de flores de Bach. Entonces mi profesora de yoga, y yo atendía en mi casa. Tenía una casa grande, tenía un rinconcito en mi casa donde atendía. Hasta que un día mi profesora de yoga me dijo, acá hay un espacio que nadie usa en este lugar donde yo doy clases. ¿Querés usarlo en lugar de atender en tu casa? Y ahí empecé a no atender más en mi casa y a atender en el espacio que ella me cedía. Y ahí como que empezó todo a crecer un poco y debo haber estado así 2 años. En un momento dado intentamos dar un curso, pero no tuvo éxito. Y vino la pandemia en el año 2020. Y entonces, bueno, hacíamos una vez por semana, hacíamos un Zoom con mis amigas. Okay. Nos sentábamos todas después de la cena, cada una con algo, una con una copa de vino, otra con su champán, otra con un vaso de agua. Nos sentábamos a compartir y a conversar. Y en una de esas reuniones, una de ellas me dice, ¿por qué no? Todas las que estamos acá tenemos un mazo de tarot y nos gusta. ¿Por qué no nos enseñás? Ah, mira, así empezó. ¡Qué bien! No sabía eso. Y entonces yo dije, bueno, no sé. Bueno, sí, pensalo, dale, esto, lo otro. Y yo decía, pero ¿cómo les mando ¿cómo les mando los apuntes? Yo sé cómo esto y lo otro. Bueno, entonces me tomé unos días, empecé a pensar. Alguna de ellas me ayudó con el tema. Todas teníamos email, entonces yo podía mandar los apuntes por mail y no sé qué, y la grabación, y pregunté cómo grabar por el Zoom. Y claro, cuando yo empecé, pagar Zoom era muy caro. Entonces hacíamos las clases y se nos cortaba el Zoom a los 40 minutos y nos volvíamos a conectar. Y o sea, que hacer una clase era conectarnos 3 veces. Okay, para tener 1 hora y media de clase, 2 horas de clase, era conectarnos 3 veces. Y así empecé. Todo mi primer año de clases era con un Zoom que se me cortaba hasta que finalmente lo pude pagar y ahora no se corta. Pero, ¿y seguiste con esas amigas o cómo se fue esparciendo la voz? Empecé con ellas, Ajá. Les di el curso a ellas, nos llevó aproximadamente 3 meses, 3 meses y medio. Después ellas seguimos juntándonos para practicar y después de eso me di cuenta que ellas tiraban las cartas. Me di cuenta que leían y que Pero leían esas bien. Amigas tuyas, ¿por qué tenían mazo? O sea, ¿de dónde vino? ¿Por ti? Como que, o todas empezaron como a picar los gusanitos. Claro, todas teníamos. Es que la gente, uno no se junta con la gente en la vida porque sí, claro. No, uno se junta en la vida con la gente con la que uno tiene energía en común. Y la mayor parte de mis amigas tienen ese bichito interno que tiene que ver con el tarot o con las mancias. Una es astróloga, la otra es no sé qué, la otra es no sé cuánto. Entonces, las amigas, todas, ¿no? De alguna manera sentíamos atracción por ese mundo desconocido, ¿no? Okay. Y en algún momento de la vida todas se habían comprado un mazo de tarot, todas tenían algún libro, pero nadie había estudiado formalmente. La única que había estudiado formalmente era yo. Okay. Y bueno, y a partir de ahí me fui organizando y ellas me dijeron, no, tenés que animarte, abrite un Instagram y no sé qué y no sé cuándo. Yo tenía un Instagram abierto, pero era familiar, era para compartir cosas de mi familia y porque yo seguía a mis hijos y porque seguía a no sé quién.
pero sí, como no. el Instagram clásico de mi mamá, por ejemplo, que es para estar con la familia, sí, darle me gusta a la foto de la nieta y tal. Claro, lo mismo que la página de Facebook. Yo abrí una página de Facebook para poder seguir a mis hijos, digamos, ¿no? Bueno, y entonces empecé con alguna que me ayudó un poco, con mis hijos que me tiraban algún tip, ¿no? Aunque no me tenían mucha paciencia, pero me tiraban algún tip. Y bueno, y empecé y armé algo y publiqué que iba a dar un curso con gente total, yo no tenía idea con quién me iba a encontrar. ¿Seguíamos ahí en el 2020 o ya ahí estamos hablando? Ya estábamos en el 2021, por ahí. Ok. Cuando te llamaste como a hacerlo con extraños. Exactamente. Y ahí en 2 años, fue una locura, porque debo haber dado como 30 y pico de cursos, unos con 2 personas, otros con 4 personas, otros con gente que empezaba y dejaba y el curso se moría en el medio, otros, o sea, el curso que más numeroso di en esos años fue uno que di un sábado a la mañana, que eran 6, de las cuales 4 eran astrólogas y 2 eran profesoras de yoga. Ese curso lo disfruté muchísimo y de hecho seguimos amigas con algunas de ellas, y tenemos un grupito donde nos hacemos tiradas entre nosotras, porque lo más difícil es leerse a uno mismo. Entonces, cuando una de nosotras se quiere hacer una lectura, se hace la lectura, la sube al grupo y las otras opinan. ¿Qué preguntaste? ¿Qué querés saber? Entonces, yo estoy viendo esto, pero bueno, ojo, claro. Sí, me ha dejado gente realmente muy linda, bueno, como vos, ¿no? En esto me abrió un mundo, aprender a publicitarme en Instagram, aprender a utilizar el Canva. Nada, yo miro las cosas que publicaba hace 2, 3 años atrás. Ay, Dios, qué vergüenza. Pero bueno, esa fue la Rosa que se animó, así que tienes que estar más que orgullosa, claro. Sí, esa fue la Rosa que se animó. Y como digo yo, esa Rosa que se animó porque trabajaba con computadoras. Hay una barrera que tienen muchas de mis amigas que yo no tengo. Si tengo que probar, me llevará más tiempo que a una persona joven, habilidosa, con todas estas cosas. No, pero te bajás una aplicación para no sé qué y después la unís. No, a mí todo eso me lleva más tiempo, pero no soy una negada. Y eso tiene que ver con el lugar donde yo trabajé mucho tiempo. Que para mí la tecnología era el lugar a donde yo iba a trabajar. Si bien no soy programadora ni nada de eso, siempre estuve relacionada con lo administrativo, pero sí estaba obligada a trabajar en una empresa cuyo negocio era la tecnología, que nos llegaba a todos. 100% extraño, claro. Exactamente. Entonces, explorar un móvil, explorar una computadora, ver qué funciones tiene, cómo hago esto, dónde guardo esto. No, pero tengo el disco allá, la nube, el drive. Entonces, bueno, o sea, no soy una experta profunda, pero tampoco, pero estoy familiarizada con determinados temas. Claro, sí. Y eso me ayudó mucho. Claro, ya ahí por ahí tenías un camino recorrido que a lo mejor tus amigas no, y también una intención de dar clase, porque por ejemplo, a mí me encanta el tarot, pero en este momento quizás como mi deseo no es el dar clases, es más como aprender y, entonces claro, tú tenías esas dos cosas, las ganas de enseñarlo y también la posibilidad de decir, bueno, me atrevo a crear un Instagram a ver cómo se hace esto y que no es perfecto al inicio, como todo, pero la idea es justamente eso, ¿no? Atreverse. Exacto. Y empezar, perdón que te interrumpa, pero empezar a darle espacios en tu vida a eso nuevo, porque claro, si uno no le da espacio a eso que aprende, se queda ahí guardadito
Y bueno, fue una experiencia, pero la verdad, si no lo integras, si no le das el espacio, el tiempo, no crece, no crece. Exactamente. Y esto también, digamos, cómo me formó, cómo me ayudó, cómo soy parte de quien soy hoy, ¿no? Porque mi hija se fue en agosto del 2019 y mi hijo se fue pocos días antes de que nos encerraran a todos por la pandemia. Una semana antes, unos 10 días antes de que nos encerraran a todos. Entonces en la pandemia yo me encontré sola en casa con la perra y los tres en 3 países distintos. Entonces el hecho de encontrar esa beta de cómo manejamos, cómo pasamos este tiempo, me dio como un propósito, me dio como una meta, ¿no? Claro. Yo no estoy sola, me puedo comunicar con la gente, puedo llegar a gente que no conozco. Y de hecho me encontré con gente, aún siendo ya el 2021, que fue cuando yo empecé fuerte con los cursos, con gente que había tenido mucho miedo, que había estado muy sola, ¿no? Entonces de repente le aparecía el tarot en su vida y no sé qué hacer con esto y tengo un mazo en un cajón. Y bueno, nada, o sea, me sentí acompañada y también sentí que acompañaba, ¿no? Claro, sí. Y por otro lado, ¿por qué el hecho de enseñar? Como decís vos, que sí tengo ganas de enseñar, porque me parece que es un conocimiento que no tiene que estar más en el cajón. No tiene que estar más en el cajón, ya no tiene que ser secreto, tiene que ser público de alguna forma, al alcance de cualquiera, y también sacarle esa noción o esa especie de nube de brujería. Ya, como esa solemnidad que había alrededor, ¿no? Como... Y sí, eso que tú dices, ese misterio que había alrededor del tarot, que para mí durante mucho tiempo lo fue. Es como, exacto, sí, no. Exacto. Yo siempre me acuerdo cuando fui a España, estaba recorriendo unas calles del lugar donde vivía mi prima y vimos un lugar de tarot y cosas, y era un lugar oscuro con una bruja, una muñeca, una bruja en la puerta, y mi prima me dijo, ¿querés entrar? Y yo dije, no, porque está todo oscuro ahí, claro. da mala impresión, ¿no? O sea, no es nada de eso. De hecho, hoy lo utiliza muchísimo la psicología, ¿no? Está todo el tema de la biodescodificación, de constelar con el tarot y todo lo demás. O sea, sacarle esa cosa de con el tarot te van a hacer algo malo. Sí. Es lo que uno hace con eso, ¿no? Tal cual. Para hacer algo malo no necesitas el tarot ni nada de eso. También ¿no? Es cierto que uno con el tarot, a mí me pasa un poco esto de cuando yo empecé a conectar con el tarot, lo hice de una manera como muy personal, muy a mi manera, ¿no? Durante por lo menos un año fue más como yo... Como me sentía yo leyendo, si las leí invertidas o no las leí invertidas, pero más como me resonaba a mí. Por supuesto como bueno, entendiendo un poco la energía general de cada arcano y sabiendo qué significa cada una, también están estas cartas que tienen estas ayudas que te dicen cuál es la energía de cada uno y como que te permite, o a mí inicialmente me permitía mucho más concentrarme en lo que yo sentía en la tirada, como lo que me generaban esas cartas juntas, que en aprenderme el concepto de cada carta, ¿no? Entonces como que me permitían jugar un poquito más y poner más sobre la mesa mi intuición que un saber duro, digamos, un concepto sobre cada arcano. Y así por lo menos empecé a jugar yo. Te pregunto, a ti ¿cómo haces tus tiradas o cómo es tu forma de leer el tarot? Es más, ¿cómo juegas o cómo combinas la intuición o eso que te genera esas cartas juntas que de repente salen a través de una pregunta? Porque también la forma en que la otra persona pregunta ya te dice mucho. Pero ¿cómo combinas el concepto o el arquetipo del arcano que te sale, mayor, menor, y tu intuición? ¿Cómo juegas con eso? A mí eso me parece súper interesante. Sí, juega mucho porque
lo que la carta dice, lo que la carta es como, digamos, el esqueleto de la carta, ¿no? El significado de la carta es como su base, es como su ADN, ¿no? Esa carta, o sea, ese significado va con la carta, puede ser más suave, puede ser más fuerte, puede ser más abrupto o menos abrupto, pero el ADN, por ejemplo, una torre o una muerte, en el ADN de la carta está que es algo, el cambio, una transformación, un cambio, algo fuerte. Ahora, puede ser, digamos, que vos lo puedas interpretar desde un punto de vista trágico, del drama, catastrófico, o que viendo a la persona delante tuyo te des cuenta que estás frente a una persona. Por eso también es importante como mirar a la persona, aunque uno la tenga frente a una pantalla, cómo se sienta, cómo te escucha, si está estructurada, si no está estructurada. Entonces, tiene mucho que ver con la persona. Si es una persona, digamos, que vos te das cuenta que tiene una rutina de trabajo, que tiene una conducta, que no sale de su casa sin peinarse, ¿no? Sabe que cualquier cambio te va a... Sí. Exacto. Por eso es tan importante a veces, aquí vamos un poco a otro tema, que la gente cuando te pregunta algo sobre tarot no te quiere dar ninguna información, quiere que vos adivines. Claro. ¿No? Pero muchas veces el contexto de la información hace que la respuesta sea mucho más certera, ¿no? Porque el contexto hace que, digamos, una respuesta pueda ser como, no que la otra no sea certera, pero puede ser más detallada, más personalizada a esa persona y no tan generalista. Sí, porque yo te puedo decir, bueno, sí, se acerca un cambio, esto, lo otro, pero si conozco un poco más de vos, sé dónde te va a pegar más, cómo te va a pegar más, y te puedo decir hasta seguramente un mejor consejo. Prepárate así, prepárate asá, estate atenta a tal cosa, estate atenta a tal señal, a tal otra. Entonces, las cartas hay que combinar, digamos, la intuición, el significado, y vos decís, ay, le tengo que decir esto, ¿y cómo se lo digo? ¿No? Claro. Y bueno, a veces el hecho de saber un poquito más sobre la persona te ayuda a eso, a decirle cómo afrontarlo. Claro, porque también depende un poco de la visión del tarotista, ¿no? Porque hay muchos tipos de tarot. Está el tarot evolutivo o el intuitivo, que es más, bueno, te voy a dar las herramientas, esta es la energía disponible, pero definitivamente la decisión está en ti. Es como devolver la responsabilidad a la persona. Y está este otro tarot, que no digo que sea uno mejor que otro, pero más predictivo, que es decirte, bueno, el tarot me dice esto, pero no hay como como siento que la energía ahí es más como, yo tengo la información, te la entrego, y esto es como una sentencia, casi una sentencia, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Pero para mí la forma más amorosa de ver el tarot es poder decir, bueno, así, ¿quieres saber esto? Bueno, hagamos una lectura, vemos qué energías hay disponibles al respecto, y esto es lo que podría pasar, o estas son las energías que están, yo te sugiero tal cosa, o podrías hacer tal y tal cosa, que es muy distinto a decirte, esto va a pasar y prepárate para, sea, no sé, ganarte la lotería o la muerte de... el tsunami, ¿no? El tsunami, claro, sí. Tal cual. Entonces, depende mucho la visión que tenga el tarotista o la corriente del tarot que esté usando. Que esté usando. Yo estudié un tarot predictivo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, yo me doy cuenta que naturalmente hago una mezcla de los dos. Sí, yo también lo he notado. ¿No? Sí. Sí. Yo es algo, digamos, natural. Yo muy pocas veces le he dicho a la gente esto sí o sí va a pasar, ¿no? Porque el tarot tampoco es una sentencia escrita en piedra. Uno puede tomar decisiones diferentes, puede hacer muchas cosas,
y pueden pasar muchas cosas que ni yo tengo previstas, ni sabría cómo predecirlas. Puede caer mañana un meteorito y nada de lo que yo diga va a pasar. Pero creo que el tarot es una herramienta para que la persona se conozca a sí misma. Ujú. Y conozca también sus potencialidades. Bueno, el hecho de que venga una crisis personal, que todos las tenemos en la vida, en algún momento, no significa que no vas a poder salir adelante. No, a lo mejor esa crisis personal está puesta ahí justamente porque hay cosas tuyas que necesitas para salir adelante. Exactamente, porque Claro. estás viviendo una vida, Ujú. como digo yo, una vez escuché una frase en una película que me encantó y la guardé y la uso. No estés de visita en tu vida, Ya, claro. sé la protagonista, ¿no? Porque hay gente como que vive de visita en su vida, ¿no? Sí, como Entonces, que no te no, sientas en el puesto de conductor, sino que estás ahí de acompañante viendo qué pasa, ¿no? pero es tu vida, Es tu vida, claro. Ujú. pero es tu vida. Entonces, a lo mejor a veces esos cambios, esas cosas, te traen la oportunidad de sentarte en el asiento del conductor, con todo el miedo que eso da. Pero yo soy muy cuidadosa en general. Muchas veces me preguntan, ¿y cuando sale una infidelidad o cuando sale esto, no lo decís así o no? Y yo soy muy cuidadosa con eso. Y más hoy con la época virtual, que nunca sabemos a quién tenemos del otro lado y cómo Claro. lo toma y qué hace con esa información. Eso te iba a decir, además que hay preguntas que la respuesta a veces uno dice, ¿esto le va a sumar a esta persona? ¿No? Es que, o sea, te sirve para tu camino evolutivo, pienso yo, ¿no? Porque es que es como adivinar el futuro, ¿para qué? O sea, ¿por qué quisiera saber el futuro sin más? ¿No? Exacto. Yo creería que lo interesante es poder saber, o sea, cómo debería no, qué energías puedo utilizar que estén a mi favor para que todos tengamos el futuro más bonito, armonioso y amoroso posible en la medida de las, valga la redundancia, de las posibilidades, porque Exacto. todos vamos a atravesar cambios, todos vamos a atravesar procesos de transformación que van a sentirse dolorosos al inicio, pero si estamos como bien atentos y abrimos bien los ojos, sabemos que ese proceso, cuando tú miras atrás, dices, claro, de lo que más me dolió, realmente fue donde más aprendí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo también Totalmente. creo en eso. Los otros días hice una lectura. A veces yo en los cursos les digo que si quieren invitar a alguien, ya cuando estamos por terminar el curso, les digo que si quieren invitar a alguien, le hacemos una simulación de una lectura, ¿no? Hacemos una lectura entre el alumno o los alumnos y yo a alguien que se preste a venir a que le leamos las cartas. Bueno, los otros días una alumna, estábamos solas, trajo a una familiar. Terminamos hablando, o sea, de una infidelidad, de una crisis de infidelidad que estaba clarísima en las cartas, Okay. pero clarísima, aunque no fuera tarotista, la veía igual, ¿no? Pero en ningún momento yo utilicé la palabra infidelidad porque yo no sabía si o sea, era la tía de la alumna. Yo no sabía si la alumna lo sabía. Claro. Uh-huh. Y la tía en ningún momento me usó la palabra infidelidad, Claro, tampoco, aunque la hablando crisis, en código o sea, las dos, sí. la crisis había pasado, la Ujú. cosa se había discutido, las cartas estaban ahí, la sobrina no lo podía creer, y sin embargo terminamos hablando de ella, de qué Claro, hacer ella con claro. eso, Ajá, ajá. ¿no? Sí. O sea, esto era, sí, le trajo algo a su vida, obviamente, pero ¿y yo qué hago con esto? Y eso es lo importante para mí. Sí. Para mí lo importante es, bueno, está bien, me pasó, no me di cuenta, o me pasó y sí me di cuenta, o cortamos, o no cortamos, o nos perdonamos, o lo que sea. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué me trae esto a mi vida? ¿Qué me muestra? A lo mejor viví en un mundo de fantasía mucho tiempo, a lo mejor no lo quise ver,
eso me habla de mí, toda esta situación me habla de mí, ¿no? Sí, sí. Y fue súper interesante, fue una conversación muy linda, pero en ningún momento ninguna de las dos dijo lo que estaba ahí sobre la mesa, pero estaba totalmente claro, implícito, ¿no? Claro, pero es que ahí está la clave, es lo que tú dices. El problema no era la infidelidad, era, bueno, ¿qué haces tú con esta situación? ¿Cómo te paras ante esta situación, ¿no? ¿Qué puedes sacar? Porque Exactamente. también hay veces que cuando ya la pregunta viene es porque esa persona ya está intuyendo, ¿verdad? Sí, Intuyendo algo. totalmente. Entonces es como, bueno, eso, las cartas funcionan de espejo. O sea, Exacto. es acá, porque además es cuando tú te pones a estudiar cada arcano, dices, claro, aquí están todas, como que todas las potencialidades o todo lo que puede pasar. Entonces, que justo salga, a mí las cartas siempre me impresionan, siempre me impresionan. Sí, a mí no dejan de impresionarme, ¿verdad? no dejan de impresionarme. Es increíble. Y es como que se convierten, es como que estuvieras en un escenario y son personajes que se van poniendo trajes según la ocasión, ¿no? Sí, entonces, claro, el rey de espadas va a ser siempre el rey de espadas y la emperatriz va a ser siempre la emperatriz, pero según la lectura es como que te hablan diferente, como si se vistieran diferente, ¿no? Sí. Y asumen actitudes diferentes. En un momento dado los ves como muy, a lo mejor prepotentes o soberbios, y en otro momento los ves como sumamente orgullosos de sí mismos, contentos, felices, satisfechos, orgullosos de sus hijos. O sea, desarrollan papeles. Es como una película. Y no dejan de sorprenderme. Y nada, son maravillosos. A mí una de las cosas que más me gustó que aprendí contigo, porque yo no lo hacía así, porque bueno, como te decía, mi primer acercamiento fue muy, muy intuitivo, fue muy lo que las cartas me hacían sentir, y así empecé con mi hermana, conmigo misma, con amigas. Pero una de las cosas que más me gustó que aprendí contigo fue el poder leerlo a partir de los elementos, ¿no? Cómo se la llevan las cartas fuego, con aire, con tierra. Eso, como esa combinación y entender cómo los elementos podían, a través de la representación de cada carta, expresar quizás una situación más amable que otra, donde entre ciertos elementos no va tan bien. Me pareció súper, súper interesante, y es algo con lo que yo me quedé, porque te da como una información que no, digamos, sí es del concepto propio de la carta, pero por lo menos a mí, si tú no me lo hubieses dicho, yo no lo hubiese visto de esa manera. Claro. ¿Me explico? No lo hubiese estudiado de esa manera. Entonces, exacto, eso me pareció súper rico y súper como básico. A mí las cosas más simples que tú dices, viste, que te vuelan la cabeza, y digo, claro, esto era tan simple y yo no lo veía. claro. A mí esas cosas me encantan. Sí, bueno, cuando yo estudié tarot, yo estudié con las cartas derechas. ¿no? Estudié con las cartas derechas, y en aquel momento mi profesor, mi maestro, nos rompió la cabeza, nos partió la cabeza en dos, porque él dijo que no nos podía enseñar tarot si no nos daba una introducción a la astrología y una introducción a la Kabbalah. Con lo cual, cuando yo estudié tarot, estudié el alfabeto hebreo, ¿no? Y todo eso era una introducción, era una pequeña introducción, era para que supuestamente pudiéramos entender otras cosas, ¿no? Pero en la astrología, el tema de los 4 elementos es fundamental. Sí. El agua, el fuego, el aire y la tierra, ¿no? Y en la Kabbalah también. Entonces, yo estudié con las cartas derechas a partir de una información que tenía que ver con los 4 elementos. Ahora, cuando uno se sumerge en ese mundo, uno se da cuenta cuán lejos estamos de la naturaleza. Como ciudadanos de ciudad,
nos hemos alejado de la naturaleza, porque nosotros somos 4 elementos. Y de repente decimos, no, la tierra con el aire se llevan mal. Y nos hemos olvidado de mirar qué pasa alrededor nuestro cuando hay una tormenta de arena, ¿no? O una tormenta de viento y se levanta el polvo y todo vuela. Entonces, qué desconectados. Entonces, llevar al alumno a reconectar con los 4 elementos es como que al principio les cuesta un montón, pero les cuesta un montón. Y de hecho hay gente que te cuestiona y te dice, pero ¿por qué no me enseñás con las cartas invertidas y se terminó? No, es más difícil, lleva un poquito más de tiempo, pero a la larga, incluso yo creo que te reconecta con cosas de adentro, o sea, como que te hace trabajar la intuición también, ¿no? Cuando ves de repente después en una mesa ves mucho fuego, o ves mucha tierra, o ves mucho agua, te despierta sensación. Exacto, ¿qué pasa con las emociones de esta persona? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el estrés? Ya esa cosa simple ya te da un mensaje, ¿no? Sí. Pero sí, es muy interesante. Y después me encontré con alguien que me dijo, bueno, yo quiero aprender con las cartas del derecho y del revés y vos no me enseñás y qué sé yo. Le dije, bueno. Y en ese curso había otra alumna que venía de estudiar con otra profesora con la que habían tenido un inconveniente y la profesora había tenido que cortar el curso. Y dijo, bueno, pero mi profesora a mí también me enseñaba con las cartas del derecho, porque dice que el tarot es un libro y que cuando uno lee un libro no lo lee al revés, lo lee al derecho. Y yo pensé, qué frase simple, y tiene razón. Aún los jeroglíficos se leen del derecho, ¿no? No los dan vuelta para leerlos. Entonces yo me quedé con eso y dije, listo, ya está, ya tengo la respuesta. Corta. Y me quedé con eso, pero sí, es un mundo muy grande, tan grande como uno lo quiere hacer. De grande. Eso también te iba a decir, yo creo que también es muy válido que una persona conecte con las cartas al revés, que quiera que haga la tirada y dice justo porque esta carta, o sea, siento que entrar, como hablábamos, creo que estaba fuera de la grabación, pero entrar a los puristas o sea, esto era así y tiene que mantenerse así y tiene que ser así. Exacto. Y tú dices, sí, pero realmente de ahí es la base, de ahí se ha desprendido un montón de corrientes, como en la misma cábala, ¿no? O sea, que han habido corrientes de todo tipo. Entonces, ¿por qué deja que la gente conecte con las cartas como mejor le funcione, creo yo? Exactamente. ¿No? Yo a mí me pasa como a ti. Como a derecha me siento más cómoda, pero porque me siento más cómoda, no porque alguien me dijo que hay que leerlas al derecho. Claro. Las cartas, ojo, por algo se enseña qué significa la carta cuando está invertida o cuando está incómoda, como decimos, cuando está incómoda, cuando está mal aspectada. Esa palabra es tuya, sí, está incómoda. Entonces, puede pasar, como digo yo, mezclaste las cartas, tenés todo el mazo al derecho, pero quedaron 2 o 3 invertidas y salen. Y hay que saber leerlas. Hay que saber leerlas. O se te cae, o salta una carta mientras las estás mezclando, que es invertida. Bueno, las cartas salen como quieren salir. Ellas salen como quieren y cuando quieren, ¿no? Entonces, todo tiene un motivo de ser. Lo que pasa es que cuando uno entra en el mundo de enseñarle a los alumnos desde ese lugar, el tema de los 4 elementos es todo un descubrimiento. Sí, sí lo es. Sí lo es, súper interesante, súper rico, y me parece que es una forma muy simple de entender la expectación y más allá de entenderlas, de sentirla, porque es lo que tú dices, cuando tú ves las cartas, ves la tirada y sabes que hay un montón de agua y dices, ok, bájale 2, o hay un montón de fuego,
eso te da una sensación en el cuerpo, ¿no? Porque más allá de entenderla es esto que te digo, como sentir que la tirada está siendo muy densa, o mira, si estamos hablando de amor y no te sale nada ni una copita por ahí, tú dices, bueno, pero es una forma como de hacerte sentir la tirada. A mí me sirvió para eso, como para hacerme sentir la tirada. Claro. Y combinarla con la intuición, sí, es como... Exactamente. Y muchas veces por eso también, digamos, es interesante cuando uno hace lecturas de tarot, antes de sumergirse en dar la explicación de la tirada, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, en tu pensamiento, en tu corazón o en lo que sea, o en el dónde está el bloqueo o qué herramientas tienes para desarmar ese bloqueo o lo que sea, para trabajarlo, está la sensación de la foto de la tirada, como digo yo, el paisaje, la tirada en conjunto, mirarla como si la estuvieras viendo desde arriba, ¿no? Y ver ese conjunto de cosas, qué paisaje tenés ahí. Uh-huh. Y ese paisaje ya te va a dar una sensación de algo agradable, de algo desagradable, de algo denso, de algo cálido, de algo frío, de lo que sea, una sensación te va a dar. Y esa palabra de sensaciones yo la uso mucho. ¿Qué sienten con esta carta? ¿Qué sienten? No tanto qué piensan o qué significa, sino qué sienten, qué les inspira. Les inspira confianza, desconfianza. Entonces, la sensación, conectarse desde la sensación. Obviamente la carta siempre va a tener el mismo significado, ¿no? O sea, como decíamos al principio, el ADN de la carta es uno. Es uno, pero la sensación que te puede dar es como muy personal y muy particular en ese momento, ¿no? Sí. Sí, siento que la conexión y también uno se siente más cómodo con un mazo que con otro. Hay unos, por ejemplo, que a mí me parece súper bonito, pero no conecto, o sea, como que las cartas son tan distintas. A mí me gustan el Rider porque siento que conecto muy fácil con el simbolismo de las cartas. Hay otras que son espectaculares, que tienen brillos y tal, y me gustan más para la foto y tal, pero para leer, cuando yo le voy a hacer una tirada a alguien o a mí misma, yo uso el Rider. Claro. ¿Sabes? Porque me siento más cómoda leyendo el Rider. Claro. Y tengo acá, yo por ejemplo, cuando empecé, una de las cosas que como que me tiraba para atrás con el tarot era lo que te decía al principio, como esta solemnidad atrás del tarot, que hay que tener un espacio y no sé qué, y abrir, y como que uno al principio, que me pasaba también con los registros akáshicos, quiere hacerlo exactamente igual como te enseñaron. No vaya a ser que si lo haces distinto, no puedes conectar, ¿no? Después en el camino te das cuenta que tú tienes tus propias formas de limpiar tus cartas, de guardar tus cartas, de tirar las cartas, de leerlas. Entonces, a mí me ayudó mucho para empezar a conectar con el tarot, es buscar mi propia forma de hacerlo, ¿no? Y un poco fue como una mezcla de cosas, algunas cosas que tú me dijiste, como de ti guardé el hecho de guardarlas como que se cierren. Cerradas. Cara con cara, exacto, para que no queden abiertas. Ese tipo de cosas que yo digo, esto tiene sentido para mí, pero hay cosas que no tienen sentido para mí y no las hago. Obvio, yo tampoco hago todo lo que dijo mi profesor. Claro. Yo fui encontrando mi manera también, ¿no? Claro. Lo que sí hago y lo que sí siempre recomiendo es que no importa dónde uno esté, ¿no? Yo siempre recomiendo tener una bolsita de un tamaño adecuado para que te quepa el mazo, el mantelito y algún oráculo para dar consejo. Con esa bolsita vos podés ir a la casa de tus amigas, al casamiento, al bautizo, a donde sea. Tu kit de bruja. Tu kit de bruja. Entonces, si después vos llevas una piedra porque te gusta llevar colgada una piedra porque es de protección, o te pones un anillo que para vos significa no sé qué, o querés llevar una imagen de algún ser que para vos es
protección o lo que sea. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero con tu pequeño kit, vos te sentás en cualquier lado. Lo importante es que antes de empezar a leer las cartas, vos te tomes un momento para concentrarte en pedir protección, pedir asistencia, ¿no? Un momento a solas, en algún baño, en algún lugar donde vos te puedas enfocar en pedir asistencia, y luego te sientas, haces lo que tienes que hacer, guardas tu kit, das las gracias, siempre hay que dar las gracias, ¿no? Por cómo nos ayudaron a encontrar las palabras, ¿no? Para que todo fluya, y con ese kit te vas a cualquier lado. Uno puede leer las cartas a domicilio, lo que sea, ¿no? Ir a los eventos. Bueno, de hecho yo iba al bar de mi yerno en Mallorca y hacíamos la noche de tarot. Y yo iba con mis cartas y ahí me ponía en un bar, una cosa, digamos, que hoy hay mucha gente que se llama tarot y vino, la tarde del té y tarot, o lo que sea. Y bueno, pero lo importante es que la persona que va a leer las cartas, en ese momento se enfoque a fluir con lo que venga, ¿no? A entregarse al momento y que se sienta protegida en sí misma. Después, y estar presente, no estar pensando en que salgo de ahí, tengo que ir al supermercado, salgo de ahí, no, en ese momento estar presente ahí, con la persona que me preguntó, porque como estoy en una casa, o en un evento, o en algún lugar, esto va a durar 3 minutos y medio, entonces esta persona va a estar conmigo 10 minutos, entonces esos 10 minutos son para esa persona. Claro, eso, estar presente, lo que tú dices, es súper importante. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona que, porque para mí el tarot es una herramienta más en este proceso, para mí el tarot fue como una herramienta muy, con la que yo conecté muy, muy rápido, como para buscar lo que tú decías, como para seguir como indagando en mí, a ver qué hay acá, ¿no? O sea, ¿por qué me gusta? Es nada más el hecho de por qué me gusta el tarot, y hacerle caso a ese gusanito ya me dio a conocer otra parte de mí que antes no tenía idea. ¿Qué consejo le das a una persona que quizás quisiera adentrarse o conocer un poquito más del tarot, pero no se atreve, parece muy difícil, parece muy complicado, parece muy solemne, parece como muy, muy esotérico, muy místico? ¿Qué consejo les das? Lo que le diría es que presencie una clase, se anime a presenciar una clase si quiere. Y lo segundo que le diría es que no todo es intuición, no todo es evidencia, no todo es brujería, digamos, tiene muy poco de brujería, y que sí hay una parte de estudio, pero hay una parte como de, si uno no sabe nada, hay una parte que uno puede estudiar, pero primero que todo le diría que presencie una clase o que hagamos una sesión de una lectura, ¿no? Una sesión de una lectura con la intención de que esa persona pueda ver qué pasa en una lectura, ¿no? No solamente que se sienta protagonista, sino que ¿qué hago yo en una lectura? ¿Qué hago yo cuando le leo las cartas a alguien, ¿no? Eso le diría. Y segundo que le diría es, todos tenemos miedos, ¿no? Todos tenemos como preconceptos, cosas, ¿no? Sí. Entonces, probar, y si no le resulta, lo puede dejar. Sí, no es un contrato forever. Claro, y en realidad la inversión que uno hace en un mazo es una inversión mucho menor, con lo cual si decides que no te gusta, tampoco es que perdiste mucho dinero. Ya, yo creo que también vale la pena, si ya tienes el gusanito, la intención, hay algo ahí que te está llamando, vale la pena. Desde ya, intentarlo. ¿Verdad? Sí. Intentarlo. Sí. Y la otra cosa es, todos tenemos cartas que no nos gustan. Y ahí es donde empieza el autoconocimiento, ¿no? Todos tenemos cartas que nos atraen y cartas que nos disgustan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es
es tomar esa carta, la que menos me gusta, y empezar a estudiarla. Y empezar a ver qué significa, qué dicen distintos autores sobre esa carta, desde el punto de vista evolutivo o terapéutico, qué significa esa carta, desde el punto de vista de las constelaciones, a quién puede hacer referencia en el árbol familiar esa carta. Y entonces hay cosas que aparecen, empiezan a aparecer cosas, sensaciones de rechazo a un pariente, rechazo a una persona, a una jefa, a un jefe, a un vecino. Y entonces ahí uno empieza también indirectamente a trabajar traumas, ¿no? Porque a lo mejor esta persona no me gustaba porque gritaba mucho y me asustaba el tono de voz y siempre estaba peleando, era un vecino peleador y yo me acuerdo. Bueno, entonces hoy en día, ¿qué te pasa con la gente que grita, no? Claro. Con la gente que tiene una actitud así como más de llevarse el mundo puesto por delante. Bueno, nada, esas cosas van y el tarot las muestra. El tarot las muestra. Todas las cartas que nos gustan por algo y las que no nos gustan también. Y ahí es donde piensa el trabajo, sin que uno lo note, de autoconocimiento. Sí, yo que ahí yo siempre vuelvo a esto, pero lo es todo, ¿no? Darte la posibilidad de saber con qué conectas y con qué no, ya es ganancia, es tiempo ganado. Es decir, bueno, pero es lo que tú dices, ven, siéntate en el puesto de conductor de tu vida y toma el control y deja de vivir la vida que otros están esperando que tú vivas. Claro. Y esto no solo con el tarot, sino en general, con cualquier cosa que te apasione, que sientas que te gusta y que no te animas porque quizás es muy raro, es muy loco, no tengo el espacio, Claro. capaz estás en una relación en la que sientes que no hay espacio para eso, o no sé, Lo mil que cosas. sea. Ujú. Lo que Entonces, sea. el darte el tiempo para conectar contigo, con las cosas que te gustan y te disgustan, ya es ganancia. Y también trabajar con la intuición es un desafío, porque yo siento esto y no sé por qué lo siento. Entonces es una invitación a indagar por qué siento esto y no lo otro, ¿no? Claro. Entonces también es una invitación a, ¿me escucho en mi vida cuando siento determinadas cosas? Cuando siento una voz adentro mío que me dice por ahí no es, o otra voz que me dice, ay, qué bien que estoy acá, ¿no? O sea, ¿me escucho? Y ese escucharme a lo mejor también significa darme cuenta que me tapo, pero no en la vida con el tarot, en la vida con lo que sea, ¿no? Cómo me reprimo, cómo me tapo, cómo no me escucho, ¿no? Entonces después me quejo porque nada me sale, nada no me sale, pero bueno, no me escucho, ¿no? El tarot me pasó también que a veces hay alumnos que pasan un día o 2 días o 3 días con una determinada carta, ¿no? Y la llevan consigo, duermen con esa carta debajo de la almohada, ¿no? Y empiezan a sucederles cosas. Y bueno, eso estaba ahí dando vueltas por algo, ¿no? Hay algo que resolver ahí, que no tiene que ver con el tarot. El tarot lo que hace es ponerlo arriba de la mesa. Yo también siempre digo que el tarot es una mancia de luz, porque lo que hace es poner sobre la mesa el inconsciente de la otra persona, del consultante. Entonces son esas cosas que seguimos llamando destino, como alguien dijo, porque no les damos lugar, ¿no? Entonces, cuando no les damos lugar, aparecen como destino. Si nosotros nos trabajamos, si nos escuchamos, esas intuiciones que tenemos, esas sensaciones, bueno, ya cuando nos encontremos con determinados hechos de nuestra vida, los vamos a poder afrontar con otra actitud, con una actitud tal vez más no tan catastrófica, ¿no? De otra manera. Trabajo las cosas que me dan miedo de mí, las cosas que yo soy bueno, pero en mí también también hay una fiera escondida que está escondida, que a lo mejor va a salir ante una situación límite y yo no sabía que tenía
toda esa potencia adentro mío, que está desaprovechada, esperando que alguien la llame. Y esa potencia me puede llevar a estudiar una carrera que de otra manera no me hubiera animado, a poner un emprendimiento, a irme a vivir al exterior. Pero si yo no sé que tengo esa fuerza, una fuerza que tengo que controlar, obviamente, pero que la tengo. Sí, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, hablabas del Cábala, que todas estas herramientas para mí son regalos del universo para que puedas conectar con ellos en algún momento e indagar en tu propio propósito, ¿no? Como son ayuditas del universo para decir, bueno, mira, la astrología, la Cábala, es como tienes todos estos dones, esta es tu misión, este es tu propósito, pero claro, tienes que llegar a un punto de tu vida en el que conectes con esa o con cualquier otra, repito, la que te genere más el mismo resonancia. Análisis, la misma terapia, el mismo análisis. Tal cual, exacto. Es una herramienta para conocerte a vos. El silencio, para trabajar la respiración. Todo, el cambio de vida, o sea, una filosofía de vida como el yoga. Empezar por alimentarte, por cómo tratas tu cuerpo, por todo eso son distintos caminos que al único lugar que llevan es a uno mismo. Sí. Lo que pasa es que no todos estamos abiertos al mismo. Cada uno tiene el suyo y hay tantos caminos como personas hay en el mundo, ¿no? Pero está conociéndose a sí mismo, tanto quien estudia tarot como quien está en un proceso de análisis, como quien está en un proceso de hacer una dieta antiinflamatoria y empezar a reconocer por qué estas cosas me hacen daño, por qué cuando como esto estoy bien y por qué cuando como esto no. Me encanta eso, sí, es verdad. Claro, todo tiene que ver con volver a uno, como tú dices, volver a conectarse con lo que pasa en el cuerpo. Claro, porque lo que te inflama a lo mejor después te pone de mal humor, o sentís que tu ánimo es distinto, o te deprimís, o se te presenta alguna enfermedad, esa enfermedad te lleva a preguntarte por qué apareció, los trastornos de ansiedad, todo tiene que ver con un yo, y a ese yo es como una caja de regalos, hay que abrirlo para ver qué tiene adentro. Claro, te puede gustar o no, pero es tuyo, eso sí. Es tuyo, no es de más nadie. Y tienes que lidiar con eso. Ese es tu propósito. Yo creo que ese realmente es el propósito de vida de todos, que es conocernos y lidiar con eso, con lo que nos vamos encontrando, porque por algo está ahí, ¿no? Por algo. Exacto. Forma parte de los retos de tu alma, ¿sí? Si no estuviera, no pasaría. Exactamente. Y si se te presenta el tarot, será el tarot, pero a lo mejor se te presenta otra cosa. Otro camino, ¿no? A lo mejor en este camino soy un misionero, un médico sin fronteras, un médico que trabaja para la Organización Sin Fronteras y me toca trabajar en zonas de conflicto. Y bueno, a lo mejor todos son caminos para llegar a mí, ¿no? Sí. Pero, digamos, volviendo a nosotros, el que yo elegí tiene que ver, o el que vino a mí, o el que se despertó en mí, tiene que ver con esto. Y de alguna forma, desde que empecé a dar clases, fui dejando otras cosas. Okay. Y desde que vine de España, fui dejando otras cosas. Por ejemplo, no hago más flores de Bach. ¿Por qué? No me lo propuse, pero sí le dedico cada vez más tiempo al tarot y a distintas cosas que tienen que ver con el tarot. Registros akáshicos, no hago más. Reiki, no hago más. O sea, me sirvió en un momento. Fueron caminos que exploré. Pero hoy me siento a full, cómoda y compenetrada con esto. Y le voy encontrando distintos caminos, distintos aspectos, distintas como variaciones o variedades o caras, ¿no? Y otras cosas se fueron yendo de mi vida, como también se ha ido gente, ¿no? Claro. Como parte del proceso, la vida misma. Exacto.
exacto. A ver, Rosa, te hago una pregunta así súper personal para ya como para terminar la conversa que me encanta y además está decir, el que quiere aprender tarot, por favor, contacte a Rosa. Yo llegué a ti por mera fortuna de la vida, vi tu Por internet. Claro, y vi tu Instagram y aquí un bocadito fue ver a mi mamá. ¿Me entiendes? Fue así como conectar y claro, yo no sé qué estaba buscando, pero no sabía qué estaba buscando. Y cuando vi tu Instagram, yo dije, es con ella. No sé por qué. Vos sabés que no sos la primera que me lo dice. Sí. Como que me dicen sí, pero el hecho como de, no quiero decir mi mamá, pero como hasta como una abuela... como una abuela también, ¿no? O sea, como que les doy confianza. Sí. Y también porque un poco como tú te definías al inicio de la entrevista, eres una persona que ha de algún modo llevado una vida, muy entre comillas, ordinaria. O sea, no es que, ¿me entiendes? No es que está... Entonces, es como hablar con mi mamá, pero que tiene esta apertura y este conocimiento y esta sabiduría en especial sobre el tarot, que a mí particularmente eso fue lo que más me gustó, y además nuestra dinámica de las clases, que era muy personal, muy tú y yo, que a mí me permitió también conectar de una forma muy auténtica con el tarot, poder como exprimirte en cada clase, y eso para mí fue lo máximo. También la oportunidad de conocerte estando allá, la verdad que fue muy lindo y te lo agradezco siempre. Eso, para que quien quiera aprender, ahí está Rosa y es la mejor de todas. Voy con mi pregunta personal y tú me respondes si quieres y hasta donde lo desees. Imagina que puedes como volver a un momento específico de tu vida, ¿no? No sé, el que tú quieras. Puede ser niña, premamá, Rosa casada, Rosa hace una semana, lo que tú decidas. Y ser como tu intuición de ese momento. ¿A qué momento irías y qué te dirías? Como, hazte caso, no hagas esto, haz esto. Eso, ¿a qué momento irías y qué te dirías? Si quisieras como hacerlo distinto. Iría a un momento de mi niñez, donde estaba estudiando catecismo para tomar la primera comunión. Ajá. Y le hice unas preguntas a mi mamá que la dejé anonadada. Y ese momento, esa incomodidad de mi mamá, a mí me quedó como grabada. Ok. Pero eso fue como una semilla que me despertó en mí, y que después con los años me di cuenta que yo necesitaba saber cosas. Siempre fui muy lectora y siempre fui muy de investigar, de leer libros muy diferentes uno del otro. Internet me abrió una puerta impresionante. Uh-huh. Y lo que me diría sería, seguí eso, no lo dejes. O sea, si podés explotarlo más, explotalo más. Es por ahí. Pero no lo sueltes, es por ahí. Claro, como ese cuestionamiento todo el tiempo, esas ganas de saber, de indagar, de... Sí. Yo le hice una pregunta a mi mamá que tenía que ver con la Santísima Trinidad, ¿no? Y le dije, pero... le pregunté algo así como qué era, y mi mamá no supo qué contestarme, pobre, y me dijo que era uno de los misterios de la religión, de la iglesia. ¿Y por qué? Y yo le dije, pero ¿por qué hay que creer sin...? Yo tenía 8 años. Claro. Yo dije, pero ¿por qué hay que creer? O sea, ¿por qué no preguntar? Claro. ¿Cómo crees en algo que es un misterio? Claro, ¿y qué es un misterio, no? Entonces yo me acuerdo que para mí la palabra misterio era mágica. Okay. A mí me decían, esto es un misterio, y ahí iba yo. Así. Claro, averigüemos. ¿No? Claro. Por eso te digo que Internet me abrió una puerta enorme, porque buscaba, y el que busca encuentra. Uh-huh.
me llevaría a ese momento y le diría que sí, que se reafirme, que se afirme, que crezcan esas raíces, ¿no? Y después no sé si haría algo distinto, porque en realidad creo que cada cosa me dio algo para que yo hoy pueda ser quien soy. No reniego, ¿no? He renegado, sí, he renegado. No digo que no he renegado, que no he llorado, que no he protestado. Todo. Parte del proceso. Parte del proceso. Sí. Pero el tarot ha sido muy sanador para mí. Muy sanador. Cuando yo empecé con el tema espiritual, que empecé primero con el yoga, para sanar todo lo que tenía que ver con, digamos, buscaba algo para dedicarme a mí después de la separación, ¿no? Y todo lo que vino después, que fue un camino de apertura espiritual, que luego me termina llevando al tarot, bueno, nada. Fueron un conjunto de terapias diferentes, pero me trajeron acá y el tarot me resultó muy sanador, me abrió el camino a enseñar. Yo no sabía que tenía esa capacidad para enseñar. Y creo que eso hay que divulgarlo. Y volviendo a la pregunta, le diría, no escuches a nadie. Cada vez que te digan misterio, ponete los anteojos, busca la lupa y sé como Sherlock Holmes. Anda a buscar. Qué rico, qué lindo. Me encanta porque sí, no estarías cambiando nada, pero es como reafirmar ese gusanito que sabes que siempre ha vivido en ti. Exacto. Pero que no sabía qué hacer con él, ni cómo buscar, ni por dónde buscar, ni nada de eso. Bueno, pero yo creo que también justamente el no saber es que te ha llevado a tantos lugares, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor uno tiene la certeza desde un principio y se va por ahí y es como que, no sé, qué chiste tiene, ¿no? Justamente como ir claro, chusmeando en tal todo. Cual. Sí, como asomando la cabeza y... Sí, y volviendo atrás, claro, tal cual. Yo me siento en ese lugar en este momento. Sí, como para ver, no. A ver, sí. O bueno, un pie aquí, un pie allá, ¿sabes? Como... Claro. Y en mi familia no había nada, o sea, que yo sepa, hasta donde yo sé, ni de esta generación, ni de la pasada, ni de la anterior, hasta donde yo sé, no hay nadie que se haya dedicado a estas cosas. Así que si viene de más atrás. Ok, como una... Sí, pero por lo menos ahora hay como un movimiento del molde interesante. Es total, sí. Qué lindo. Total. Bueno, me encanta, te agradezco una vez más. Ha sido, siempre es hermoso, siempre es como muy sanador, siempre es divertido además conversar contigo. Muchas gracias. Y te agradezco mucho por darme el espacio, el tiempo, porque bueno, sé que estás a full con tus clases y bueno, es un montón. Así que gracias siempre, Rosa. Muchas gracias a vos, me encantó. Te mando un beso y me encanta esta iniciativa que tenés, así, distinta. Sí, ¿no? Es como chusmear en las mujeres que han pues algunas no las conozco tanto, otras más, pero como chusmear en la vida de la gente y ver qué es lo que los hace conectar con ellos mismos. Esa es la idea, ese es el propósito, y como yo digo, está ahí afuera para que mucha gente eventualmente lo vea, pero yo en cada entrevista, en cada episodio aprendo un mundo y para mí es vitamina y ya para mí es ganancia, así que le agradezco a todas las personas que han pasado por cada uno de los episodios y por supuesto a ti. Muchísimas gracias. A ti, Rosa. Un abrazo muy grande. Bye bye. Hasta luego. Adiós. Y bueno, espero con todo el corazón que hayas disfrutado este episodio, tanto como yo al grabarlo. Te pido que dejes un comentario, te suscribas al canal, lo compartas, le des like, que a mí me ayuda muchísimo y es gratis para ti. Así que te lo agradezco. Si quieres venir como invitada y contar tu historia intuitiva, escríbeme a intuitivamente.net o me puedes contactar a través del Instagram intuitivamente_podcast. Gracias por estar aquí. Comenta.